Esta es Lisboa. eh, la estructura de Lisboa es esta, ¿no? Es una condición paisajística la que explica la ciudad, porque tenemos aquí un océano con sus olas, ¿no? Entonces tenemos un canal que nos lleva a un gran espacio protegido, ¿no? Este es el puerto, ¿no? Donde los barcos estaban protegidos del mar, pero también filtrados por un canal que permitía que ahí entraba solo quien se quería. Entonces la condición natural es fantástica para explicar a la ciudad. Después, claro, además de esta condición que podía explicar una atractividad del lugar, hay también una gran fertilidad de los terrenos inmediatamente contiguos, que explica también la posibilidad de dejar desarrollar la presencia de una gran cantidad de gente, ¿no? Y estas son las dos grandes condiciones de la fundación de la ciudad, condiciones fundativas especiales, pero también de sustento, de sostenimiento de la acumulación de la gente. La ciudad se estructura así, ¿no? Girada hasta hacia el sur, eh, con, con un centro que se desarrolla precisamente aquí, diseñado alrededor de dos grandes valles, estos que veis aquí. El trabajo se centraba en esta porción de territorio justo al lado de la plaza más icónica de Lisboa, que es la Plaza del Comercio, y que se llama Plaza del Comercio precisamente porque antes se llamaba Plaza del Passo Real, ¿no? Terreiro do Passo. El Terreiro do Passo, que significa el terrero del Palazzo Real. El Palazzo Real estaba aquí, pero con el terremoto del 1755, un argumento catastrofista de renovación del paisaje, el terror regio era tal que decidió de abandonar esta posición y de construir un palazzo en las colinas de Ajuda, una de las zonas menos agredidas por el terremoto, y construyó un palazzo de madera, ¿no? Que fue llamado la Real Barraca y que se quedó su palazzo por unos 30 años, hasta que se quemó. Claro que los peligros de la madera son otros que los de la piedra. Y entonces aquí teníamos la ciudad rediseñada por el terremoto, y aquí un espacio que se quedó sobre todo centrado por una infraestructura. Bien, pero un espacio completamente marginal, ¿no? Abandonado, hecho de avances, pero que era interpretado ya en sus potenciales por unos marginales también que venían aquí, que saltaban unos muros y que disfrutaban de una condición que era ya hacernos ver lo que este lugar tenía de especial, ¿no? Claro que tenían que tener una capacidad de abstracción muy elevada en respecto al contexto, pero entendían lo que el lugar tenía. Haciendo una pesquisa en las condiciones de la ciudad, intentando entender lo que era esto, ¿no? Esta es la planta de la ciudad antes del terremoto, una ciudad medieval, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Esta es la posición del Palacio Real, esta el Terreiro do Passo, la gran plaza de representación que corresponde en posición prácticamente a lo que está ahora. Esta la grande plaza del mercado y esta la plaza de la construcción de las barcas, ¿no? de las caravelas, ¿no? Esto es más que un diseño urbano, es un diagrama de funcionamiento de un Estado, ¿no? Tenemos un Palacio Real que al mismo tiempo que se hace representar en un grande espacio simbólico, controla la construcción naval, que es el primer invertimento estructurante del país, ¿no? Este palacio vino aquí en el 1312. Entonces bajó de las alcazabas árabes, que estaba en el castillo de San Jorge, el palacio,
y se quedó aquí precisamente para promover al plano de los descubrimientos, ¿no? Entonces, todo esto no es un caso, ¿no? Hay una estructura de la ciudad que es diseñada exactamente en correspondencia directa con un plan estratégico de funcionamiento de un Estado. Yo me meto ahí porque no son una estructura, no son un Estado militar, ahora soy un Estado de investigación geográfica de los mares, ¿no? Entonces me meto donde se hace la construcción naval y me meto ahí donde esta construcción naval permitirá oportunidades de comercio que serán los ingresos más importantes del país por 500 años. Y así lo hice, ¿no? Y diseñó una situación en que el palacio del intendente de la construcción, que era Corte-Real, una familia que después con la independencia de la España en 1640 se quedó completamente borrada del mapa, el arsenal de construcción naval, el Palacio Real, la ópera, que tenía una función fundamental en la cultura, la grande plaza institucional de representación, las doganas, las alfándegas, el mercado, ¿no? Aquí se hacían los barcos que iban a buscar preciosidades y a cambiar completamente el diseño del comercio mundial del momento, ¿no? Robando todas las oportunidades de comercio a los venecianos, a los italianos que estaban en los encroces comerciales más importantes, lo traían aquí, el mercado, que este era en el 600 uno de los mercados más famosos del mundo, porque se encontraba de todo, ¿no? Cosas jamás vistas. La idea de turismo prácticamente se fundó aquí, en que venían gente de muy lejos a ver lo que se vendía aquí. Hay unos relatos de la fin del 500 fantásticos de la gente, de los aristócratas que se cruzaban con la gente más extraña, más rara del mundo, y que aquí había un poquito de todo. Y las doganas, se dice, las doganas, las alfándegas, donde se pagan los derechos de la aduana, que era aquí, ¿no? Aquí era un edificio con una dimensión igual de importante que el Palacio Real, ¿no? Aunque es un diagrama de funcionamiento del Estado. Esta es la planta de antes, y antes vemos que la estructura aquí es un poquito más detallada, con dos rampas de construcción naval y dos dársenas, el palazzo y el terreno de paso. Y después del terremoto, la planta, este es el palincesto de la reconstrucción, ¿no? Que diseña los contactos entre la ciudad renovada, con un diseño completamente ortogonal, racional, iluminista, y el diseño medieval en que fue reconstruido en otra parte de la ciudad. Todo fue reconstruido porque todo fue destrozado, ¿no? Aquí perdieron la vida casi 200.000 personas. De 200.000 personas en estos tiempos es increíble el grado de destrucción, ¿no? Ha sido inclusive un terremoto responsable por cuestiones filosóficas importantísimas. Los filósofos escribieron textos a propósito de la ciudad y a propósito del terremoto, incluso preguntándose cómo es posible, porque era el 1 de noviembre, ¿no? Toda la gente que estaba en las iglesias se quedó aplastada por las abóbadas que cayeron todas las iglesias se cayeron. Una increíble cantidad de gente se quedó inmediatamente muerta con la destrucción de las iglesias, ¿no? Que simbólicamente, ¿cómo es posible? Que los pecadores que estaban en las bodegas bebiendo vino se salvaran y los que estaban pregando en las iglesias se amasaran, ¿no? Entonces, de increíbles dudas sobre la cuestión moral, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué Dios es este que nos hace una cosa así, ¿no? Que vaya a una ciudad cristiana y que mata a los cristianos que además estaban pregando y haciendo toda la ciudad se rehace, pero curiosamente el diseño de este lugar, ¿no? Continúa exactamente el mismo, ¿no?
y continúa el mismo por toda la historia de la ciudad, incluso cuando en el momento en que los cambios tecnológicos de la navegación permiten dejar la playa como forma de llegada de las pequeñas embarcaciones que hacían el contacto entre las grandes naves que se quedaban en áncora en el agua. A un momento esto no es más interesante porque llega la posibilidad de acostar, ¿no? Se diseñan todos los puertos con terrafirmes que se hacen y que añaden territorio a la ciudad para diseñar por primera vez un cais, ¿no? Por diseñar un cais vertical. Este es el primero aterro de Lisboa, el aterro de Boa Vista, que viene celebrado por esa de Queiroz en los mayas, que nos cuenta que la gente por las noches cálidas de verano venían aquí a fumarse los puros y a pasear, inmediatamente cogiendo la idea de que era una infraestructura, pero que era también un espacio público, que es una idea interesante, ¿no? Promiscua respecto a su funcionamiento. La idea de que puerto y ciudad fueran separadas es una idea muy reciente. En el 1860 la promiscuidad puerto-ciudad era todavía muy grande. Y vemos que aquí todavía el diseño es exactamente el mismo. Aparte, el soterramiento de una de las dársenas pequeñas, se abre una dársena seca, ¿no? Una dársena de manutención de naves. Y aquí estamos en el 1911, donde el segundo terrapieno se hizo, añadiendo un otro extracto a la cuesta de Lisboa. Aquí para infraestructura. Y lo mismo, se mantiene el diseño de este lugar. Entonces es una especie de historia de resiliencia, ¿no? A todas las transformaciones de la que la ciudad ha tenido. Este lugar es un lugar que se mantiene con su dimensión, aunque su calidad pragmática de construcción naval sea muy perdida, ¿no? Aquí tenemos la Lisboa antes del terremoto, con el Palacio Real, con el Palacio del Corte Real, de la familia del intendente, el astiller, ¿no? ¿Cómo se dice? Astiller de construcción naval, representado siempre por unos barcos en construcción, unos barcos que esperan las reparaciones, y el Terreiro do Paso. Esta es la llegada de Felipe II de España, primero de Portugal. Entonces es cuando Portugal y España se quedan por debajo de la misma corona, ¿no? Y se hace esta grande performance para recibir al nuevo rey. Representaciones más diagramáticas o más figurativas de esta realidad, pero que la celebran siempre con esta dimensión extraordinaria. Esto después del terremoto, con las imágenes de la reconstrucción de la nueva plaza. Y esta imagen, ¿no? Llegó hasta el tiempo de la fotografía, en que podemos ver a los astilleros en funcionamiento, con las dársenas activas. Esta es la famosa sala de balanza, donde estaba la balanza padrón, ¿no? Este es el rey Don Carlos, la regina Dona Amélia. Es importante porque es el rey más pequeño del mundo y ha sido importante para saber la altura de las plataformas de construcción. Se hacían estos edificios para construir a las naves. Esta es la doca de la dársena seca, ¿no? De reparación naval, donde se hacían sobre todo operaciones de calafateado, con el pez y con las... Aquí está la caldera del pez, que es una construcción bombolina del 700. Bien, toda esta realidad viene borrada por la abertura de esta calle, ¿no? Y cuando vimos esta fotografía, la hipótesis del proyecto era de que por debajo de este estrato estaba todo. Entonces que la distribución funcionó muchísimo más por sobreposición
que por destrucción efectiva. Y entonces la posibilidad del proyecto sería esa de borrar al abstracto de sobreposición y recuperar a la estructura de lo que estaba por debajo. Esto es muy perverso porque la plaza ha sido diseñada para llegar por detrás, no para llegar por delante, ¿no? Y esta continuidad infraestructural aquí, haciendo como que una especie de autovía que pasa indiferentemente a toda esta realidad increíble de una construcción arquitectónica de espacios abiertos, de vacíos, fantásticos, construía una continuidad muy perversa entre espacios que al revés eran muy distintos, ¿no? Entonces había que trabajar un poquito también en la separación de estas. Este es un diseño importante porque significa la oportunidad que constituye este proyecto. La faixa rosa significa la interposición entre ciudad y río de una porción de terreno con funciones infraestructurales, ¿no? Esto significa que la ciudad contactaba directamente con el río solamente aquí, ¿no? Que es una pequeña ventana de oportunidad constituida por la Plaza del Comercio, por Ribera das Naus y por la Plaza Duque da Terceira. Entonces la responsabilidad era increíble, porque significaba que se estaba trabajando en el frente más expresivo de la poquísima parcela de contacto directo entre una ciudad y su río. Y lo que hicimos ha sido un poquito el de decir, bien, no tenemos ninguna información arqueológica porque tampoco teníamos dinero para hacerla y estábamos en una situación de concurso. Entonces ha sido una especie de fe, ¿no? Hay que acreditar que por debajo está todo y hay que acreditar que lo que podemos hacer es rediseñar estas cosas, recuperar a la dársena perdida para enseñar un contacto frágil entre dos espacios que no pueden estar promiscuamente en continuidad, separarlos por un puente, dejar que el agua entre, que las mareas funcionen, recuperar a las dos rampas, pero cambiarlas en una especie de grandes anfiteatros para coger el sol o para mirar al río, recuperar a la dársena seca como un sentido arqueológico, diseñar con esto la orla histórica de la cuesta, de la línea de costa de Lisboa, y preparar una especie de línea del futuro, ¿no? Una playa artificial que pueda cumplir exactamente a lo que los dos chicos estaban haciendo, disfrutando aquel lugar extraordinario en sus relaciones con el río, en sus relaciones con el sol. Estos son unos renders estúpidos que ya están, porque esto ya se construyó. Estos son unos momentos de la construcción. Aquí se abrió Esto era terrible porque han sido momentos de grande tensión, porque se empezaba a excavar y no se encontraban las cosas. Y si no se encontraban las cosas, no teníamos dinero para hacerlo todo, ¿no? Entonces era un problema. Pero al final todo estaba, esta es la dársena seca, y todo estaba con una... al revés, estaban cosas de más. Hay un momento en que la arqueología nos quedó, pues bien, no tenemos dinero para hacerlo todo visitable, todo visible, hay que tomar una decisión de lo que se queda visible y de lo que vamos a recubrir y a tratar así, ¿no? A proteger con el enterramiento. Entonces, en muchas situaciones sí hice un relevo de la condición, de lo que estaba, fotográfico, se midió, se analizó, se quitó lo que había de móvil, ¿no? De los pequeños objetos que se encontraran, y después se tumbó. Pero en muchas situaciones lo extracto con unos arqueólogos que efectivamente eran jardineros, que fueron formados a la minute para trabajar con estas situaciones, conducidos por un arqueólogo,
pero eran gente fantástica, que trabajó muy bien y que hizo visible toda una serie de situaciones históricas fantásticas. Esta es la construcción de la playa. Y este proyecto me gusta particularmente porque trabaja con tres dimensiones importantes de los proyectos de paisaje. La dimensión de la sobreposición, porque exactamente trabaja con la remoción de un extracto de oblío, ¿no?, que se había interponido entre el pasado y la contemporaneidad. Trabaja con la justaposición de tiempos muy distintos, porque hay una actitud de mise en scène sobre la realidad arqueológica del lugar, pero hay también una construcción completamente ex novo de una nueva línea de costa con una nueva propuesta de una playa, que es una cosa que en Lisboa no había ya desde hace unos 500 años, ¿no? Y que ahora es un suceso porque es un lugar muy atractivo y la gente va efectivamente a coger el sol ahí, ¿no? Está lleno de gente que coge el sol. Incluso hemos sido muy criticados porque un periódico decía que los arquitectos han sido responsables por hacer que la gente se pase en bikini en el centro de Lisboa, que moralmente era una cosa terrible, ¿no? La construcción es muy sencilla, es una grande placa de hormigón que ha sido colocada encima de una estructura de pilares, porque aquí están lodos, ¿no? Son fangos, son materiales técnicamente muy instables. Entonces hay que hacer una estructura de sostenimiento para suspender a esta placa que es de hormigón y que tiene estas rayas de antideslizantes, ¿no?, que son hechas con una máquina que funciona como las viejas Rotring, ¿no? Esta es una regla y esto se encaja aquí y sigue haciendo las rayas una después de la otra paralelamente. Esta es la playa cuando se quedó hecha. La calidad del agua es también muy buena ahora, sobre todo por un otro proyecto de que hablamos. Este es António Costa, el presidente, el síndico, el alcalde de Lisboa, que de una parte nos ayudó, de la otra nos maltrató, como siempre.